Muy buenos días, estudiantes de octavo grado, bienvenidos a su clase de arte. Les habla la profesora Diana Zafra y en este segundo periodo estudiaremos sobre el retrato artístico. Y empezamos nuestra temática definiendo en primer lugar qué es el retrato artístico. Bueno, el retrato es un género desarrollado en las artes visuales que hace referencia a la visión particular que tiene un individuo sobre otro. Es decir, es la representación o dibujo que hace un artista sobre una persona, tanto en sus rasgos físicos como dentro del campo subjetivo y los rasgos psicológicos que pueda tener la persona que puedan ser captados por el artista. Y el retrato es una forma de arte muy antiguo que data aproximadamente de hace unos 5000 años. Y antes de que fuera creada la fotografía, era la única forma en que se podía registrar la apariencia de una persona, era a través del retrato, o sea, pintado, esculpido, dibujado. Ahora vamos a observar la evolución del retrato a través de la historia del arte. Y empezamos por Egipto, del 5300 al 30 a.C. Y los primeros retratos que se han encontrado y se han conservado datan del Imperio egipcio. Los retratos a menudo eran de gobernantes y dioses y eran muy estilizados y a menudo de carácter funerario. Se representaban tanto en el sarcófago como en las paredes de los sepulcros de Faraón. Roma, del siglo I al siglo IV después de Cristo. Los primeros retratos de personas particulares que no hacían parte de las familias reales que se hicieron y se conservan son los de la dinastía Fayum de la época romana, pero son ubicados en Egipto. Estos retratos funerarios se han conservado en muy buenas condiciones debido a que fueron hechos con un proceso artístico que lleva en su composición una pintura a base de cera que la hace resistente al paso de los años. Estos retratos son naturalistas y representan fielmente a la persona retratada. Edad Media, del siglo II al siglo IV después de Cristo. Por la religiosidad característica de esta época, el hombre común no era muy valorado. Por lo tanto, las representaciones estaban centradas en estos personajes religiosos. Jesucristo, los santos de esta época son los íconos bizantinos. También en esta época, las personas adineradas hacían donaciones a las iglesias para expiar sus culpas y ellas también eran representadas en los retratos artísticos. Renacimiento, siglo XV. Con el cambio de sociedad y las ideas en el que el hombre es protagonista, el retrato cobra una importancia mucho mayor, siendo un símbolo de condición social. Curiosamente, también surge el retrato en miniatura con fines matrimoniales. Todo esto también coincide con la aparición de la pintura al óleo, que permite mayor detalle y precisión en los rostros. Maestros como el artista Jan van Eyck son pioneros de este procedimiento pictórico y del retrato burgués. Ya en el pleno Renacimiento, la lista de grandes genios de la pintura se amplía, conociendo nombres como Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Tiziano, Sandro Botticelli y el tan conocido Leonardo da Vinci, entre otros. Barroco, siglo XVII. Sigue y aumenta la dinámica de los retratos de la burguesía como símbolo de posición social. Artistas como el holandés Rembrandt fue un virtuoso en este género y trabajó tanto el retrato mitológico como el burgués. También aparecen artistas como Pedro Pablo Rubens, quien fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España, quien fue su principal cliente y le encargó decenas de retratos para decorar sus palacios. En España aparecen grandes pintores en la época como Murillo, Zurbarán y Velázquez. Siglo XIX. Romanticismo y neoclasicismo. Bueno, aquí se dan varias tendencias dentro de este siglo XIX, empezando por las representaciones de personajes de última moda de los neoclásicos, en las que se ven artistas como Ingres o Jacques-Louis David. También vemos personajes heroicos con iluminaciones dramáticas, como algunos artistas románticos como Delacroix y Guericó y Goya en España. Y por otro lado, retratos cotidianos y de familiares cercanos de los impresionistas, como Monet, Renoir y Degas. Siglo XX, modernismo. Aquí las tendencias se multiplican, hay variedad de estilos. Primero, el predominio del color de los fauvistas.
la fragmentación de las formas de los cubistas, lo onírico del surrealismo o la psicología de los personajes del expresionismo. Todo esto se ve influenciado en el retrato. Después aparece una etapa no figurativa durante los años 40 con el expresionismo abstracto, y más tarde, en los años 50 y 60, vuelve la figuración y vuelve el retrato, particularmente en el arte pop, con retratos seriados cuyos protagonistas son íconos de la cultura popular, actrices, personajes de cómic y políticos. Durante los 60 aparece en Inglaterra una nueva corriente figurativa con artistas destacados como Lucian Freud y Francis Bacon, con una nueva manera de expresarse a través del retrato. Y en la actualidad vemos artistas como Justin Mortimer, quien asume el retrato como su género artístico por excelencia. Observemos un pequeño video sobre la transformación del retrato en el transcurrir de la historia. Tipos de retrato. Retrato psicológico. En esta clase de retrato se trata de reflejar el pensamiento, las sensaciones, las intenciones, personalidad, el alma y los sentimientos del sujeto. Se pretende mostrar realidades sociales a través de imágenes, como por ejemplo el maltrato se puede mostrar a través de golpes o lágrimas, el esfuerzo por medio de marcas físicas y expresiones de cansancio, la tristeza por medio de gestos, y así un sinnúmero de realidades sociales. Uno de los artistas destacados en este campo es Alberto Schomer, artista nacido en Vitoria en 1928, que ha pasado a la historia por sus retratos psicológicos de los protagonistas sociales y políticos del tardofranquismo y la transición a la democracia en España. Retrato documental. Son muestras de la realidad o pruebas periodísticas, capturas al natural. Cabe señalar que más allá de mostrar algo que ocurre o que es real, queda sujeto a la opinión de quien tome la imagen, pinte el retrato o haga la escultura. Y lo que desea transmitir, por ejemplo, si quiere transmitir el conflicto de un país o la pobreza, elegirá a algún personaje del entorno que muestre ese conflicto y esa pobreza. Si quiere mostrar, por el contrario, riqueza, seguramente retratará personas que en alguna forma están relacionadas con una vida más opulenta. Una artista destacada dentro del campo del fotoperiodismo es la fotógrafa Dorothea Lange, fotógrafa documentalista norteamericana, y es conocida por sus sorprendentes imágenes sobre la Gran Depresión norteamericana. Retrato publicitario. Aquí se pretende captar la atención de las personas con fines comerciales. Se promociona algún producto y se busca interesar o resaltar. Y lo hará remarcando colores, gestos, fondos, dependiendo de la idea que tenga el fotógrafo o el artista que haga el retrato. Retrato alegórico. Busca alabar, resaltando todo tipo de características que favorezcan a quien se retrata. Suele usarse con figuras representativas como presidentes, próceres, líderes de poder. Por ejemplo, en el caso de una figura revolucionaria, se suele mostrar en un caballo con una espada, alzando una bandera, o alguna autoridad. Se puede retratar sentado en una silla vistosa con atuendos de lujo. Pueden utilizarse también ángeles rodeando a quien se quiere elogiar. En fin, se pueden utilizar muchos elementos para resaltar la imagen de quien se está retratando. El retrato fotográfico es la captura de una imagen o una persona que está condicionado por varios factores.
la pose, el lugar, y se pretende resaltar una persona manipulando el contexto, utilizando luces, según la altura y dirección. Y bueno, la imagen puede ser espontánea, premeditada, buscar provocar empatía o un sentimiento en quien la mira. Y no podemos olvidar el retrato escultórico, que fue la forma más antigua de retratar, ya que en la antigua Grecia se utilizaba para inmortalizar a los personajes de importancia y de poder en el momento. Se lleva a cabo con arcilla, piedra, metales, entre otros, y por su calidad tridimensional pueden capturarse mejor los detalles y por los materiales en los que está hecho puede perdurar a través de los años. Tipos de plano. Bueno, al hacer un retrato yo puedo elegir qué espacio de la persona voy a abarcar. Por ejemplo, si tenemos un plano entero, también conocida como plano figura, voy a encuadrar la figura entera del personaje desde los pies a la cabeza. Plano 3/4 o plano americano. En este plano lo puedo encuadrar desde la cabeza hasta la rodilla. Es ideal para encuadrar varias personas interactuando. Plano medio. En este plano se recorta el cuerpo hasta la cintura y se puede decir que es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Plano medio corto o busto. En este se captaría el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite centrarnos en una sola figura. Primer plano. Recoge el rostro y los hombros. En este plano corresponde una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Primerísimo plano. Capta el rostro desde el mentón hasta la punta de la cabeza. También se dota de gran significado la imagen. Y plano detalle. Recoge una pequeña parte del cuerpo. En este plano se concentra la máxima capacidad expresiva en los gestos. Bueno, queridos estudiantes, y ahora vamos a observar la vida de un artista cuya obra giró en torno al retrato artístico. Él es Amadeo Modigliani. Amadeo nació en la ciudad italiana de Livorno en 1884 y murió en París en 1920. Fue un pintor y escultor. Nació en el seno de una familia judía de pequeños comerciantes y a causa de su salud le tocó renunciar a la educación normal y fue entonces cuando empezó a estudiar pintura en su ciudad natal. En 1906 se mudó a París, donde hizo contacto con grandes artistas como Pablo Picasso y Constantin Brancusi. Esos artistas lo inspiraron a tomar el camino de la escultura, con fuertes influencias en la escultura griega y las máscaras africanas. Luego retornó a la práctica de la pintura, pero su experiencia como escultor tendría consecuencias fundamentales en su estilo, que estaba caracterizada por el alargamiento de los rostros y toda la figura, lo cual no fue bien acogido a lo largo de su vida, pero posteriormente su obra tuvo mucha aceptación. La sencillez de la línea y la pureza de los rostros en sus retratos aportaron a sus creaciones un toque especial, lo que hizo de él uno de los pintores más importantes de principios del siglo XX. Ahora veamos los proyectos artísticos que desarrollaremos durante este segundo periodo. El primer proyecto es ojos dibujados. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta y lápiz negro. El proyecto número 2 se llama labios dibujados. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta y lápices de colores. Y el tercer proyecto llamado retrato. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta, lápices de colores, y tienes la opción de utilizar otra cartulina del color que más te guste. A continuación les dejo los tutoriales. Este es el proyecto número 1, ojos dibujados. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas y color negro. Iniciamos haciendo una curva que será la base de nuestro ojo, el párpado superior, de esta manera. Seguidamente hacemos el lagrimal en una de las esquinas del ojo y seguidamente hacemos el iris, que será un círculo completo. Luego completamos nuestro ojo haciendo una curva
que será el párpado inferior. Lo siguiente que haremos es la pupila, que será un círculo completo mucho más pequeño que el iris. Y seguidamente haremos el párpado móvil, otra curva encima del párpado superior. Luego haremos la base de las pestañas, una serie de líneas curvas alrededor de nuestro párpado superior y luego unas líneas que van del interior hacia afuera, de esta manera. Luego haremos la línea de agua muy cerca al párpado inferior y le hacemos las pestañas al párpado inferior. Ahora por último vamos a hacer el brillo, el golpe de luz y el espacio en el que no vamos a colorear y que le dará realismo a nuestro ojo. Ahora tomamos el lápiz negro y empezamos a delinear y a colorear todos los espacios. Empezamos por la pupila coloreando muy intensamente. Luego coloreamos el interior del iris variando la intensidad de color. Vamos a hacer una especie de degradado para que le dé realismo al iris, siempre dejando el golpe de luz en blanco. Esto le dará realismo a nuestro ojo. Vamos modelando, vamos coloreando nuestro iris con el propósito de darle también textura y delineando cada elemento del ojo, sombreando el globo ocular de esta manera y suavizando las líneas que tengo que suavizar. Un truco para que les quede un poco más suave el degradado o el sombreado es que pueden inclinar ligeramente su lápiz y variando la presión que ejercen sobre el papel. Por último utilizo el borrador para limpiar los espacios y los golpes de luz y así queda nuestro ojo. Este es el tutorial número 2, labios dibujados. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas y lápices de colores. Empezamos haciendo las líneas estructurales de nuestros labios, haciendo un círculo y 2 óvalos, de esta manera. Luego hago como una U un poco más abierta en la parte superior del círculo y de ahí uno las líneas hacia la mitad de los óvalos, de esta manera, y trazo una línea. Luego bordeo los óvalos y defino. Y empiezo a darle forma a mis labios. Afirmo el lápiz y borro las líneas guía. De esta manera, como ven, todo empieza con las figuras geométricas. Lo demás es unir puntos y pulir. Empiezo a colorear con el color más claro. Voy a hacer unos labios rosados, intensos, pero empiezo utilizando el color rosa más claro. De esta manera, dejando espacio para claridades, y así voy a variar con intensidades de fucsia y rojo en sus diferentes gamas, empezando del más claro al más oscuro hasta darle forma. Ahora estoy con un color más oscuro, un rojo más intenso, siempre coloreando de la parte interna de nuestros labios hacia afuera para lograr una similitud con los surcos que tenemos en nuestros labios. Voy mezclando colores claros con colores más oscuros para crear un degradado en los labios, unas sombras y unas luces, de esta manera. Defino con colores más oscuros y hago una sombra en la parte interior de los labios y en las comisuras. Y así quedan nuestros labios. Puedes utilizar otra gama de colores para pintar los labios, pero recuerda seguir las instrucciones. Este es el proyecto número 3, retrato. Y los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas y colores. Y este retrato va a estar inspirado en Amedeo Modigliani. Vamos a empezar con un óvalo muy alargado
que será la cabeza de nuestro personaje. Y tal como la estética de Amedeo Modigliani, vamos a hacer un cuello muy largo, de esta manera, largo y estilizado, y unos hombros muy estilizados y elegantes. Ahora vamos a hacer el eje de simetría para que el rostro nos quede proporcionado. Hacemos una cruz, dando la cabeza en 4 cuadrantes. En los 2 cuadrantes inferiores vamos a hacer los ojos, de esta manera, y vamos a dejar la distancia de cada ojo, va a ser del tamaño de un ojo. Más abajo vamos a hacer la nariz, empezando con unos paréntesis, de esta manera, y las cejas. Vamos a hacer la boca, borramos las líneas guías y hacemos las orejas. Vamos a hacer el cabello. Te recuerdo que tú puedes hacer este retrato como tú lo desees. Puede ser un retrato femenino o masculino y puedes hacerle los detalles que tú desees. Borro lo que tengo que borrar y defino los ojos. Ahora vamos a colorear nuestro retrato. Te recuerdo que puedes utilizar los colores que tú quieras. Hago detalles, delineo y le doy carácter al dibujo. Ahora voy a recortar los contornos sin salirme de la línea. Esto porque pienso transferir mi retrato a una cartulina con mayor intensidad. Si tú lo deseas, puedes colorear el fondo y hacerle una textura que desees. Yo voy a colocarlo en esta cartulina naranja intensa. Y así queda. Te dejo unos ejemplos que te ayudarán a llenarte de inspiración.